A medida que van entrando, voy a compartir en pantalla algo. Bien, ¿están viendo en pantalla algo distinto? Sí, se ve Sí, sí. las velocidades de frente de onda. Bien, esto lo Eso, habíamos sí. visto la clase pasada. Bien, para que me saco esto de encima, no sé dónde ponerlo ya. Si lo quiero achicar, me dice que no. Si lo llevo al borde, se enoja y se hace grande. Es como... Bien. Habíamos visto lo que era la velocidad del sonido, que las ondas sonoras eran una variación de presiones en el aire, que eran producidas por una vibración, que en el vacío no se propagaban y que en el aire se propagaban a 15 grados centígrados a una velocidad de 340 metros sobre segundo. Bien, que se propagaban siempre a través de un medio y en los distintos medios era más veloz o más lenta. Bien, y que en el aire, a medida que la temperatura bajaba, lo cual ocurría con la altura, la velocidad del sonido, de propagación del sonido bajaba, y que a medida que aumentaba la temperatura, el sonido se movía a mayor velocidad. Bien, había un valor de la velocidad del sonido que era 340 metros sobre segundo y una fórmula para calcularla que era la raíz de tita que la sacaban de la atmósfera estándar. Pero de todas maneras es la temperatura absoluta del medio en donde se encuentra dividido la temperatura a nivel del mar, de la temperatura estándar, 288 grados centígrados. Y que los aviones tenían un indicador de Mach, que era la velocidad verdadera del avión, que vamos a ver qué corño es, bien dividido la velocidad del sonido a esa misma altura, esa misma temperatura en realidad. Bien, y habíamos empezado a ver el teorema de Bernoulli, pero algunos querían la deducción de esta fórmula. Bien, vamos a ver la deducción. Es tipo facultad, les va a servir para adaptarse a la forma en que se ven las cosas en la facultad, porque se ven distintas. En secundaria tratamos de trabajar sin cálculos infinitesimales, y en la facultad lo que más van a usar, todo se va a calcular a partir de eso que ustedes deben odiar en matemáticas, que son las derivadas y las integrales. ¿Vieron algo de eso? Tic, 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 tic. Me suena, pero ¿Te suena? no ¿No sé, vieron? sí, no sé si lo vi, la verdad. ¿Vieron Si límites? lo vimos. ¿Lo No, eso vieron? sí que no. No, Todavía no no. creo. No vieron límites, no van a ver derivadas e integrales. Supongamos un elemento del líquido, cualquiera. ¿Bien? Arriba tiene una superficie A, lo mismo que abajo. Bien, están separados una distancia que vamos a llamar diferencial de H o delta H o DH, que es lo más chiquitita que se puede hacer. Bien, infinitamente pequeña. Arriba hay una presión mayor, P más un aumento de presión, y abajo hay una presión. Esto es lo que actúa sobre un elemento de líquido. La presión más el aumento de presión por la superficie, más la presión, lo que varía la presión en este tramo, que va a ser el volumen de este elemento pequeñito, superficie de la base por la altura, que es el volumen, bien, delta H
por S, que es el volumen, por la densidad. ¿Se acuerdan que masa sobre volumen es igual a densidad? Entonces, masa es igual a densidad por volumen, o sea, volumen por la densidad me da la masa, por la aceleración de la gravedad me da el peso, ¿bien? Y tiene que ser igual a la presión por la superficie, o sea, lo que hay acá abajo tiene que ser igual a lo que hay acá arriba más el aumento de presión más lo que aumenta por este volumen que está haciendo fuerza acá abajo. Simplifico S, ¿bien? Y me queda una ecuación que se llama diferencial, ¿bien? Que es que el aumento de presión en este trayecto es igual a menos la densidad por la aceleración de gravedad por delta H. ¿Siguen convencidos que quieren ver las deducciones? ¿O les gustaba más como lo hacía de la otra forma? Clic, clic, De la clic, otra clic. forma. Ahí en otra forma. Sí, sí, Era la más otra forma. fácil. Un Si poquito quieren les sí. explico el teorema de Bernoulli así. No, no hace falta, no se preocupe. Se lo planteo igual. Así se No se acostumbra moleste, por la profe. ruta. ¿Qué? No me molesto. No se moleste. Pero hasta que por ahí es más fácil. Vamos a verlo igual. Yo tengo un fluido que está en movimiento. ¿Bien? Lo tomo de lo más general. Una superficie y otra superficie. De dos secciones separadas un determinado largo, delta L. ¿Bien? Acá va a actuar, el líquido va a venir a una velocidad y va a actuar una presión. Y tiene una superficie esta. Y acá el líquido va a haber una presión más un aumento de presión y va a haber una velocidad más un aumento de velocidad. No, les voy a complicar más la vida. Si yo saco la fuerza que hay para un lado y para otro, voy a tener que para un lado tengo una fuerza que es igual a la presión por la superficie, la de un lado, y la del otro lado es igual a la presión más el aumento de presión por la superficie, que puede ser distinta. ¿Bien? Tengo una fuerza de este lado y una fuerza de este lado. Bien, y esas dos fuerzas tienen que ser equivalentes. Elimino el paréntesis, presión por superficie, menos presión por superficie prima, que es la del otro lado, menos la el aumento de presión por la superficie. Pero si estas dos las hago muy chiquititas, esta distancia entre esta y esta, si las hago muy chiquititas, infinitamente cerca, esta sección va a ser casi igual a la otra. Puedo aceptar que cuando están infinitamente próximas son iguales. Si son iguales, la fuerza va a ser igual a menos la variación de presión por la superficie. Esto, como el volumen es igual a la sección por ese largo, chiquitito, que recorrí, y la masa es igual a la densidad por la superficie de la sección por ese largo que recorrí, o sea, la masa por este volumen que hay desde esta sección, desde acá hasta acá, o sea, todo el volumen de líquido que hay entre estas dos. Bien, y además, la aceleración es el incremento de velocidad, o sea, delta V, acá uso V como velocidad y no W, sobre la variación de tiempo. Reemplazamos todo en la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza era lo que variaba la presión por la superficie, masa, densidad por el volumen ese, que era S por diferencial de L, y la aceleración derivada,
variación de velocidad sobre variación de tiempo. Pero como variación de largo del recorrido dividido tiempo es la velocidad, me queda esta que es la ecuación diferencial de Bernoulli, que es la conservación de la energía. ¿Me pudieron seguir? Sí. Sí. ¿Sí? Costoso. Esto va a ser la facultad. Para los que vayan a la facultad, sí va a ser la facultad. No está bien, directo al McDonald's. ¿Qué? Directo al Directo al McDonald's. McDonald's. No, te estabas preparando. Después te vas a acordar de Barres y decir, este no me enloqueció con esto. O sea, la variación de presión más la densidad por la velocidad por la variación de velocidad es igual a 0. Y eso es la ecuación diferencial de conservación de la energía. Cuando la integrás, o sea, claro, si ustedes no saben integrar es al pedo todo eso, ¿no? ¿Saben integrar? No. No sé qué al pedo vamos a hacer esto. Bien, listo, se terminó. Cuando eso lo resolves para un fluido incompresible, bien, como el aire hasta 0,5, 0,6 de Mach, bien, el principio de la conservación de la energía, que se conoce como teorema de Bernoulli, me dice que la presión en un punto, la presión estática, bien, la que tiene que ver con la energía potencial, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad en esa sección que estoy considerando, es constante para cualquier sección, por lo cual puedo poner que para una sección 1 es igual que para una sección 2, o sea, la presión estática en esa sección 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que me importa a mí del teorema de Bernoulli para la aplicación? Que si nosotros, con un fluido incompresible hasta 0,5, 0,6 de Mach, achicamos la sección donde está el dibujo. Achicamos la sección, se me escapó el dibujo. Achicamos la sección, la velocidad aumenta. ¿Bien? Y cuando agrandamos la sección, la velocidad disminuye. Si eso lo ponemos en el teorema de Bernoulli, que está acá, que yo lo puse en los términos que usamos nosotros, si disminuimos la sección, la velocidad aumenta. Si esto aumenta, por ejemplo, pasa a W2 mayor, todo este término es mayor. Necesariamente la presión estática tiene que disminuir para mantener la igualdad. O sea que a menor sección del conducto hay un aumento de velocidad y una disminución de la presión estática, hay una succión. Y en caso inverso, en un aumento de la sección del conducto hay una disminución de la velocidad, por lo tanto este término disminuye y necesariamente la presión tiene que aumentar. Aplicaciones prácticas, que es lo que más nos interesa, ¿dónde lo aplicamos esto? Habrán estudiado el año pasado un carburador, ¿sí? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que tenía un tubo Venturi? Sí. En el centro del tubo Venturi había una sección más estrecha. El caudal de aire era el mismo, era el que aspiraba el pistón, ¿bien? Pero en el centro del tubo Venturi era una cosa así, se estrechaba. Al estrecharse, la velocidad del aire aumentaba. Como aumentaba la velocidad del aire, por Bernoulli aumentaba la presión dinámica y debía disminuir la estática. Es como aspirar por una bombilla. Entonces acá poníamos un pico que le enviaba combustible, o sea, la depresión aspiraba el combustible y acá se mezclaba, lo volatilizaba y se mezclaba con el aire. Bien, el carburador, el tubo Venturi, es una aplicación del teorema de Bernoulli. En los motores a reacción, el aire no puede entrar a esa velocidad al motor
la velocidad que viene el avión. Por lo tanto, lo que se hace es una sección de tipo divergente, o sea que se va agrandando para que la velocidad disminuya y entre el compresor con una velocidad razonable. Eso es una consecuencia. Como consecuencia tiene un aumento de presión. Bien, en los toboganes del A380, como eran muy difíciles de llenar porque eran muy grandes, se utilizó un Venturi, algo como esto, para aspirar aire del exterior. Se puso una garrafa, un recipiente con gas que inflaba desde este punto, se largaba aire, largaba gas a muy alta velocidad por acá. Entonces lo que creaba era una aspiración y esto estaba conectado con el exterior y aspiraba aire. La depresión que se producía acá aspiraba aire y con eso lograron llenar los toboganes del A380. Bien, ¿vamos bien? ¿Me Sí, sí, sí. siguieron? ¿Se entendió Sí, sí. ahora Bien, más ¿no? o menos? Sí. Ahora, ¿cómo nos sirve eso para medir la velocidad del avión? Supongamos que de alguna manera tenemos una esfera que en el medio tiene un diafragma de goma. Bien, acá no lo hizo, pero hay un diafragma de goma flexible, de manera que se mueve y va enganchado a un mecanismo de relojería que tiene una aguja y en un cuadrante puedo marcar lo que a mí se me dé la gana. Que de un lado hago ingresar la presión total. Me olvidaba de decirles que la suma de la presión estática más la presión dinámica, esta suma, se la llama normalmente presión total. ¿De dónde viene? Si por algún motivo el fluido disminuye su velocidad a cero, se llama condición de remanso. Si disminuye a cero la velocidad de la presión estática, es la suma de las dos, con lo cual la llamamos presión total. Bien, la suma de presión estática más presión dinámica es presión total. Supongamos que de alguna manera en esta cara del diafragma logro hacer entrar la presión total del aire. Esto va enganchado a un avión que está volando. Y del otro lado logro introducir la presión estática, la que tiene que ver con el aire quieto. El diafragma obviamente se va a mover en función de la diferencia que hay entre la presión total y la presión estática. Cuanto mayor sea la presión total, más para allá se va a ir, y cuanto menor sea, más para acá se va a venir. Si eso en un cuadrante lo toma en relación con la velocidad, me va a indicar la velocidad del avión. ¿Por qué? Porque si presión estática más presión dinámica es presión total, la presión dinámica la puedo calcular como la diferencia de las dos. Y como la presión dinámica igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, de acá puedo despejar la velocidad como la raíz cuadrada de 2 veces la presión dinámica por densidad, dividido densidad, bien, y mido la velocidad. Esto lo hago en el cuadrante. Esto es analítico. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Siguen vivos del otro lado? Sí, sí. Bien. ¿Cómo hago para tomar la presión estática? Acá está mal graficado. Se utilizan las tomas estáticas, las mismas que usamos para la altitud. ¿Se acuerdan que habíamos visto una película de un avión que le dejaban tapadas las tomas estáticas? No sé si la vieron, un vuelo de Aeroperú. Sí, sí, Bueno, sí. al no tener la presión estática, no tengo altitud porque usa esta presión, pero tampoco tengo velocidad. Un avión sin indicación de velocidad y altitud está condenado al estrellato. Bien. ¿Y cómo se toma la presión dinámica? A través del tubo pitot. Es un tubo que tiene un agujero en el medio que va conectado
al diafragma o al instrumento, y donde recibe la presión de impacto, que va a ser la estática, pues ya está. Bien, está en todos lados. ¿Se acuerdan que venía en toda dirección y sentido? Y a su vez la que tiene que ver con la velocidad. Con eso logramos medir cómo son en la realidad estos instrumentos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que había un medidor de velocidad de coperolas? Estos son los que usan las estaciones meteorológicas. ¿En qué se basa? Cuando el viento da de este lado, produce una fuerza, ¿bien? Y cuando el viento da de este lado, produce una fuerza menor. La diferencia entre las fuerzas hace que esto gire, ¿bien? Y de acuerdo a la velocidad que rota, puedo medir la velocidad del aire. Bien, esto para estaciones meteorológicas se usa para medir el viento. En el laboratorio de aerodinámica de la escuela se usa algo parecido a esto, un anemómetro de coperolas. Esta es la toma estática en un avión. Bien, en el medio está el agujerito por donde entra la presión. Acá parece que se lo taparon, pero no debería ser así porque si no este avión no podría volar. Se trata de buscar una zona donde el flujo de aire esté lo menos perturbado posible. En realidad en toda parte del avión está perturbado, pero acá se supone que es un lugar donde la toma estática puede ir. Este avión las tiene un poquito más prolijas, tiene bien marcado el sector donde está la toma estática. Bien, viene varios agujeros por donde censa la presión. Bien, y son los puertos estáticos, no tocar. Un tubo pitot, bien. Un tubo pitot, una forma de tubo pitot. Otro tubo pitot está en la nariz, bien afuera, para que no sea afectado por la turbulencia o por los efectos de la nariz del avión. Bien, ¿me siguieron? Sí, sí. 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 Bien, ahora bien, en aeronáutica hay varias velocidades, porque si bien el pitot se busca poner en una zona que no tiene perturbación, y si bien la toma estática también se busca poner en zona que no hay perturbación, de hecho las hay. Además, los instrumentos, ahora con los digitales se ha mejorado muchísimo eso, pero antes los instrumentos eran de agujas. En realidad los aviones hoy tienen ópticos, pero con aguja, porque es muy difícil adaptar a la gente a leer números. Uno sabe que si ve todas las agujas en la misma posición, está todo igual. Ahora, si te ponen una 100, en otra 105, en otra 98, la verdad que no tenés la menor idea. Entonces, después de mucho estudiar los instrumentos principales, si bien son visuales, son por aguja. Vos lo que ves es una aguja dibujada o en pantalla. Pero cuando los instrumentos eran por aguja, había una separación entre la aguja y el cuadrante. Con lo cual, si mirás de un costado ves una cosa, si mirás del otro costado ves otra cosa, y si mirás del medio ves otra. Eso se llaman errores de paralaje. ¿Bien? Tenés que mirarlos bien de frente. Además, el instrumento tiene todo un mecanismo de relojería que hace que se tomen distintas medidas. O sea, que puede haber error en la medida, a medida que aumenta la velocidad, o sea que cuanto más aumenta la velocidad, el resorte, la tensión que tiene es distinta, había un error. Por eso, la que indica el anemómetro se llama Indicate Airspeed, IAS, ¿bien? Y tiene errores que tienen que ver con la posición del pitot, con la posición de la toma estática, con errores propios del instrumento. Y un adicional, cuando llega el aire acá, por el tubo pitot, bien, entra el aire por el tubo pitot, como el aire es compresible, se comprime. Entonces al llegar al diafragma se comprime. Primero se va a comprimir y después va a empujar al diafragma. Con lo cual, en velocidades bajas, la corrección no es muy alta, pero a medida que aumenta la velocidad hay que empezar a hacerle correcciones.
Por lo cual, a la lectura que tenemos acá, no solo hay errores de posición del instrumento, de paralaje, del instrumento propio y posición de pitot y toma estática, sino errores de compresibilidad del aire. Entonces empiezan a aparecer las otras velocidades. A la IAS, con un manual de fabricante del instrumento del avión, podemos corregirle los errores del instrumento y posición de pitot y toma estática. Y lo que obtenemos se llama CAS, Calibrated Airspeed. Bien, la CAS es esa velocidad. Si la corregimos por los errores de compresibilidad del aire, obtenemos lo que se llama EAS, Equivalent Airspeed, o sea, velocidad del aire equivalente. Y esta es una de las que normalmente en los aviones se indica que es muy necesaria, que esta me va a dar las velocidades de vuelo y me va a dar las entradas en pérdida. Este es uno de los indicadores del instrumento. Los muy viejos tenían IAS, los que tienen ahora todo digitalizado, tienen EAS. Y por último, este instrumento está calibrado o de realizar las escalas considerando el nivel del mar, o sea, no considera las variaciones de la densidad con la altura, y en la fórmula de velocidad de presión dinámica está la densidad, con lo cual habría que modificar la velocidad con respecto a la altura. Lo que se obtiene es la velocidad verdadera, la TAS. Esta es la velocidad real del avión respecto al aire. Tengan en cuenta que los aviones vuelan respecto al aire. Si tienen viento de cola, respecto a la tierra van más rápido, y si tienen viento en contra, respecto a la tierra van más lento. Tema de velocidades relativas. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Siguen vivos del otro lado? Sí. ¿Están todos vivos? Sí. Sí, profe. Sí, Para sí. complicarlo un poquito, vieron que todo esto se mide en unidades inglesas. La forma de medir la velocidad de los yanquis primero fueron los nudos. El nudo era una soga que iban tirando en los barcos, medían el tiempo con un reloj de arena y tomaban la cantidad de nudos de soga que iban a pasar durante el tiempo que duraba el reloj ese. Y decían, vamos a 4 nudos, 5 nudos. Después, bueno, hubo que actualizar eso, no lo cambiaron, no iban a adoptar una medida racional y dijeron, esta es una milla marina por hora el nudo. Es 1,8 y pico kilómetros por hora la milla, 0,51 metros sobre segundo, el nudo. Porque la milla es 1,8, no me acuerdo cuánto. Bien, los aviones miden las velocidades, todas estas 4 que les di, IAS, CAS, IAS y TAS, en nudos. Bien. Con respecto a la Tierra, como no le gustaban las millas marinas, porque había agua y la Tierra es distinto, inventaron la milla terrestre, que es 1,6 y pico de kilómetros. Bien, por lo tanto, ir a una milla terrestre hora es ir 1,6 y pico de kilómetros hora. Todas las películas yankee cuando van en millas. Esas millas están referidas a esto. Hay una última velocidad que es la ground speed, velocidad respecto al suelo, que se mide en millas terrestres por hora. ¿Bien? Y esa, antiguamente era muy difícil de lograr. Hoy por hoy con los GPS es bastante rápido. Bien, estas son todas las velocidades que se usan en aviación. En el próximo práctico vamos a entrar en lo que pasa en los perfiles. Vamos a empezar a estudiar los perfiles. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Voy a Una duda, tomar profe. lista. ¿Qué? Una duda. La milla terrestre es lo mismo que la milla por hora, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, hay 2 millas por hora, pero normalmente cuando se habla de millas por hora en los autos y en los camiones se habla de milla terrestre. Está bien. Gracias. Voy a tomar lista de esta manera.
Espero que salga bien, pues la vez pasada me volví loco. Entre que ya soy un poco loco, imagínense en qué terminó la historia. Vamos a ver cómo era. Así, ahora el último que tengo acá es Ledesma. Porque Praga. Bueno, acá dio justo que hay que en dos cosas. Y este lo voy a hacer por las dudas. Porque la vez pasada descubrí que puede haber tres tandas de estos que están acá. No sé cómo se llama. Bueno, ustedes no me den bola. Eso por si no llego. ¿Alguna duda, chicos? No, 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 profe, no, ninguna. Hasta ahora. No, no, no. ¿Se entendió el no, no, teorema no. de Bernoulli en versión diferencial? Pueden ser francos, decir no entendí un carajo. Total no me voy a enojar yo. Pedirles que ustedes que no saben integrales entiendan un cálculo infinitesimal. En la facultad todo se va a hacer así. Todo lo planteamos como cosas cuando son muy chiquititas y después integramos. Integrar es sumar. Si me acuerdo les voy a dar algo que sepa. La clase que viene me acordar que les voy a dar una aplicación práctica de integral, así cuando a Riola les empieza a dar derivadas e integrales, se sienten más motivados a estudiar eso que no se entiende muy bien. ¿Bien? Es muy útil, Bueno, decididamente útil. Ok, Bueno, ok, profe, ok. Ok, gracias. muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a aprovechar los 4 minutos y voy a tomar lista. 26 de abril, ¿qué me pasó la clase pasada? No pude tomar lista. Ah, no, hoy es 3 de mayo. Es la clase que sigue. Bien. Acuña, abogado. presente. ¿Viniste, Acuña? Sí, Abogado. sí. Busac, Presente. Caldentey, Presente. Castillo, Presente, profe. Costa, Presente, profe. Dos Santos, Presente. Fernández Ponce, Fraga, Presente, profe. Gabarrón, Galeán, Gómez, Herrera, Posuto, Presente. Ibarra, Ledesma, Presente. Lorenzo, Presente. Macaroni, Martín, Presente. Martínez, Medina, Presente. Monzón, Presente. Osorio, Presente. Parras, Presente. Prieto, Presente. Raimundo, Rodríguez, Santillán, Saboldelli, Presente. Cerini, Presente. Suárez, Presente. Sanata y Zárate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Genial, estamos todos. Bueno, fuimos más rápido de lo que pensaba. Pensé que nos íbamos a demorar mucho, pero si empiezo otro tema no nos va a alcanzar el tiempo. Podría empezar otro tema. ¿Vieron las películas? ¿Vieron la película? ¿Todos vieron la película esa? Saben que Sí. los Mayday se puede sacar mucha información de lo que pasa.
Lo único que no hay que tener en cuenta es que el avión se cayó. ¿Qué película, profe? Yo les di una película que es Vuelo a ciegas, creo que se llama. No sé si La de la la- Aeroperú, creo, ¿no? ¿Qué? La del Aeroperú creo que era o algo así. Sí, es un vuelo de Aeroperú. Lamentablemente, yo tengo la película completa, esa está un resumen, pero la película completa la sacaron de el YouTube. Y no les puedo mandar la película completa porque ni bien la pongo en YouTube para mandársela o en el carro me la bochan. No sé cómo hacen, pero ya me lo hicieron el año pasado. Y yo la tengo, normalmente la pasaba en el aula porque está buena. Voy a ver de vuelta si la encuentro. Y tengo algunas películas más para pasarles. Les voy a pasar muchas películas, pero mírenlas porque son interesantes. Chicos, hasta el miércoles esto se corta. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao chicos, Chao, hasta el profe. lunes. Profe, hasta luego. Chao, profe. Pasa linda Chau, semana, chau. profe. Hasta luego.